número que no cambia aunque cambies de observador, ni de coordenadas, ni de perspectiva. He empezado un curso que se llama El primer autovalor del Laplaciano de una superioridad espacial compacta del espacio-tiempo de Lorentz-Minkowski de dimensión arbitraria y aplicación a desigualdades geométricas riemannianas. Impartido por el profesor Alfonso Romero en el Instituto de Matemáticas de Granada. Ese número se llama autovalor y es un invariante riemanniano, es decir, no depende del sistema de referencia, observador, y nos describe en propiedades de nuestra variedad, espacio-tiempo, como si el espacio tuviera un DNI matemático. El autovalor es analítico, en el que se relaciona el operador laplaciano con actitudes geométricas, es decir, lo que se quiere es caracterizar esa subvariedad espacial compacta con el primer autovalor. Vaya, que se puede describir un trozo espacial de nuestro espacio-tiempo con un número. En una variedad riemanniana de n dimensiones, m sub n, equipada con una métrica g, se escribe el operador laplaciano con esta función. Esa función es bonita y no le pasan cosas turbias. Y este laplaciano es un invariante riemanniano, en el sentido de que si se toma una isometría f entre dos variedades riemannianas, entonces si se tiene una función armónica en m, se puede conseguir otra en m', lo cual suele ser interesante si se quiere simplificar un problema, como cambiar de coordenadas para simplificar. Este laplaciano tiene una serie de propiedades y comportamientos particulares, pero lo más interesante es la siguiente definición. Un número real lambda es un autovalor del laplaciano si existe una función f distinta de 0, tal que delta f más lambda f es igual a 0, y a esta función se le llamará autofunción del operador laplaciano. Este autovalor que satisface esta ecuación verifica que si tenemos la isometría de dos variedades riemannianas, lambda será también un autovalor de m' con esta autofunción. Es decir, lambda es invariante por isometría, pero ¿cuándo determina la subvariedad de interés? Pero este autovalor, ¿cómo puede ser de grande? ¿Cuál corresponde con el primer autovalor? ¿Qué tiene que ver con la curvatura? Continúa la historia en el siguiente vídeo. Pregunta rápida. Si un espacio se curva más, ¿su primer autovalor aumenta o disminuye? Traducción. Si retuercen mucho el espacio, ¿cambia su frecuencia natural? Continuemos donde lo hemos dejado en el último short. Un número asociado al laplaciano que nos ayuda a describir la variedad. Antes de pasar a subvariedad, es importante notar que para cualquier variedad riemanniana compacta se tienen infinitos autovalores lambda mayor o igual que 0 asociados al operador laplaciano. No solo el lambda 1 que nosotros andamos buscando, pero hallar estos autovalores es en general muy difícil y se suele limitar a casos concretos. Por ejemplo, se puede tomar una esfera n-dimensional de radio r, cuyo primer autovalor se puede calcular, aunque sea con cierta complejidad. Que para la esfera unidad de radio 1 se tiene lambda 1 igual a n. Cuanta más pequeña es la esfera, más grande es el autovalor. Vale, ya sabemos que lambda 1 es ese primer autovalor, pero no puede ser tan grande como sea. Debe tener un valor máximo, y esto es lo que se buscará a continuación con el teorema de Rayleigh. Este teorema nos dice que para una subvariedad compacta n-dimensional m sub n que se encuentre en un espacio euclídeo dimensional de dimensión n más p, lambda de 1 es menor o igual que este chorizo de aquí, donde h es el vector curvatura media y se tiene el volumen de m sub n, una propiedad intrínseca. Dice básicamente que el primer autovalor está controlado por la curvatura media. Si la variedad se curva mucho en el espacio, su primer autovalor puede ser grande, mientras que si se minimiza la curvatura media, como en sus variedades minimales, se limitará mucho. Se encuentra una cosa curiosa, y es que la igualdad se encuentra si solo si mn está embebida mínimamente en una hiperesfera de radio raíz de n partido lambda sub 1 de r n más p. Aunque parezca difícil, todo es hermoso. Hasta que se introduce el tiempo, hay un momento en el que el teorema de Rayleigh deja de ser verdad. Y ese momento es cuando aparece el tiempo. Veamos que el teorema de Rayleigh no se cumple para una subvariedad compacta espacial de dimensión mayor o igual que 2 en el espacio-tiempo de Lorentz-Minkowski. Una subvariedad de Lorentz-Minkowski, Ln más p, es Rn más p equipada con una métrica lorentziana, donde ese signo negativo se suele asociar con la componente temporal, el tiempo. De hecho, este campo vectorial es el que dota a Ln más p de un sentido de futuro privilegiado. Otro concepto importante es el de cono de luz, definido por esos puntos donde esta propiedad es para la velocidad de la luz, que separa cosas que están en contacto casual si es mayor que 0 de las que están desconectadas casualmente y por ende no se influenciarán entre ellas si es menor que 0. Ahora existen direcciones espaciales, temporales y de tipo luz. Entonces, V será un subespacio espacial cuando esto sea definido positivo. La diagonal de la métrica tendrá todos los valores positivos y así no tendrá ningún valor negativo asociado al tiempo. Ahora, si metemos una esfera de radio unidad Sn de Rn más 1 dentro de este espacio-tiempo con ayuda de la siguiente inversión espacial, donde y t y x calculamos su curvatura media, aplicamos la ecuación de Beltrami y se acaba obteniendo la contradicción. Lambda 1 es menor que n cuando debería de ser igual. El teorema deja de funcionar para cada subvariedad compacta espacial de Lm. Entonces la pregunta ya no es matemática, es conceptual. ¿Qué parte de la demostración deja de tener sentido cuando entra el tiempo? Y llegada a este punto, pues surge la natural pregunta de por qué falla Rayleigh. ¿Es que hizo algo mal en su demostración? Justo ahí nos quedamos en clase. Continuará. En el último vídeo vimos que el teorema de Rayleigh se rompe al introducir el tiempo. Para saber por qué, hagámosle una autopsia al teorema. Tomamos una variedad compacta Mn y una inmersión Psi, a la que trasladamos para que su centro de gravedad esté en el origen.
Vaya, recolocamos la figura para que no esté descentrada en el espacio. Eso equivale a decir que para cualquier vector fijo v en Rn más p, aquí v puede considerarse un parámetro libre que recorre la esfera unidad, la cual es la superficie que describe todos los vectores unitarios en ese espacio, y entonces podemos usar el bracket psi, v como función prueba en el principio y el mínimo del primer autovalor. Traducción: proyecta esa variedad en una dirección v y pregunta si esa proyección vibra con la primera frecuencia natural, donde la igualdad ocurre si esa proyección cumple esta propiedad. Dicho de otra manera, sí, v es una autofunción del laplaciano. Pero ahora tenemos un problema. V es arbitrario y se ha tratado como un parámetro libre. Y cuando una variable molesta, ¿qué hacemos? Nos la quitamos en medio. Para ello integramos sobre la esfera Sn más p menos 1 y cambiando el orden de integración llegamos a... Utilizando un tensor simétrico T, U, V, tal que T sea una forma bilineal simétrica, y tomando una base ortonormal de Rn más P, podemos aplicar el principio de la media sobre la integral de la izquierda. Y de forma análoga, la integral de la derecha será... Así la desigualdad se reducirá simplemente a esto. Muy bonito, ya hemos obtenido la desigualdad de Rayleigh que... ¡No! Porque la hemos obtenido para el sí que hemos trasladado. Nos tenemos que deshacer de él, ¿verdad? Sí, y hacer que aparezca la curvatura. En el siguiente vídeo, aparece lo bueno. Estamos muy cerca de obtener el teorema de Rayleigh, pero en el último short obtuvimos una desigualdad para el sí trasladado, multiplicando a ambos lados por... donde h es el vector curvatura media, para que así aparezca ya la curvatura. Y usamos dos veces la desigualdad de Cauchy-Schwarz, primero en L2Mn en el miembro izquierdo y después en Rn más p. Es el típico truco de junto dos cantidades y las aprieta hasta que salga una relación útil. Y ahora vamos a usar una identidad clave. Como Mn es compacta, la integral del laplaciano se anula y obtenemos... Y sustituyendo todo, llegamos al famoso teorema de Rayleigh. El primer autovalor queda controlado por cuánto se curva la variedad en el espacio. Y la igualdad ocurre exactamente cuando la subvariedad está embebida mínimamente en una superficie de radio raíz cuadrada de n partido lambda 1. O sea, el caso perfecto no es cualquier curvatura, es una curvatura súper concreta. Pero en cuanto metemos el tiempo, la demostración deja de funcionar. ¿Por qué falla el Lorentz-Minkowski? Por tres razones. Primera, el principio de la media sobre la esfera unidad ya no sirve igual, porque los conjuntos análogos que aparecen en el Lorentz-Minkowski, las esferas temporales o espaciales, son hipersuperficies no compactas. Segunda, h al cuadrado ya no tiene por qué ser positivo. Debido a la forma de la métrica en LM, puede ser positivo o negativo, ya que puede ser espacial temporal o de tipo lumínico. Y en el teorema de Rayleigh era necesario que fuese solamente mayor o igual que cero. Tercera, la desigualdad de Schwarz para vectores en Rm no funciona para vectores en LM. Entra el tiempo y cambian las reglas del juego. Así que ya no toca repetir Rayleigh. ¡Toca reconstruirlo! Ya sabemos por qué falla el teorema de Rayleigh con el tiempo. Ahora vamos a hacerlo bien para que funcione en el espacio-tiempo. ¿Cómo lo hacemos, sale? Si la esfera unidad ya no nos sirve el Lorentz-Minkowski, necesitamos otra superficie sobre la que promediar. Tomamos un vector temporal unitario y definimos la sección esférica en Lm+1 relativa al vector como... Traducción física. Coges el cono de luz y lo cortas con un hiperplano espacial. Exacto, ya que la condición v, te delimitan en el cono de luz. Y a, v igual a -1 selecciona un corte concreto, definiendo un hiperplano espacial. Y ese -1 hace que el corte quede orientado hacia el futuro. Lo importante es esto. Ese corte AM+1, que vive dentro de un espacio-tiempo, resulta ser una subvariedad espacial compacta y además es isométrica a la esfera unidad usual SM-1 en Rm. Así que recuperamos una idea esencial de la prueba del teorema de Rayleigh. Volver a promediar sobre algo compacto. Lo hemos vuelto a conseguir. O sea, fabricamos una esfera nueva adaptada al tiempo. Así ya no usamos la esfera de siempre, usamos la esfera correcta para el espacio-tiempo correcto. Nueva geometría, mismo objetivo. Pero claro, si cambian la esfera, también cambia la fórmula del promedio. Y ahí entra la herramienta clave. El principio de la media generalizada. Hemos cortado el cono de luz con una rebanada plana. ¿Y qué obtenemos? Una esfera perfecta y compacta, como las de toda la vida. Con esta idea clave central podemos generalizar el teorema de Rayleigh a Lorentz-Minkowski. En el caso euclídeo, el promedio sobre la esfera daba una fórmula limpia. Aquí necesitamos una versión nueva. Si t es una forma bilineal simétrica y phi con phi de v igual a t de vv, entonces sobre la sección esférica se cumple esto. Sale un término extra, T de AA. ¿Por qué? Porque ya no estamos promediando en una esfera euclídea centrada de forma neutra y porque no hemos integrado en el centro de la esfera. El vector temporal A deja de tener memoria del corte que hemos hecho en el cono de luz. El tiempo no desaparece. Se queda como una corrección. Y ahora hacemos otra jugada importante. Pues ya estamos en la inversión sobre el hiperplano espacial A perpendicular. Para ello definimos psi de A así. O sea, a psi le quitas la parte temporal en la dirección A y te quedas solamente con la parte espacial. Ahora podemos seguir pasos totalmente análogos a los que hicimos la demostración de Rayleigh para el sí trasladado. Usamos el principio del mínimo, obteniéndose donde la igualdad se cumple para algún v, sí, solo sí. Nos quitamos de en medio el parámetro libre, usamos el principio de la media generalizada, obtenemos el lema, multiplicamos a ambos lados por... Usamos la desigualdad de Schwarz en L2
y usamos la desigualdad de Schwarz en A perpendicular. Finalmente, utilizando la fórmula, deducimos que con todos estos pasos ya podemos tener el teorema de Rayleigh generalizado. Es casi la desigualdad de antes, pero ahora pagas un precio extra. Ese término mide cuánto el vector temporal A cae tangente a la subvariedad. Si el tiempo se mete dentro de nuestra variedad, aparece una corrección. Y eso ya es la pista definitiva de cómo se ha reparado el teorema de Rayleigh. En el siguiente vídeo, cerramos el círculo. Tras una larga serie de 8 vídeos, comenzando con un teorema que dejó de funcionar al introducir el tiempo, hemos llegado a un teorema que generaliza a Rayleigh y que es válido para subvariedades compactas espaciales de Lorenz-Minkowski. Mismo espíritu que antes, pero ahora el teorema sí sobrevive al tiempo. ¿Y cómo podemos ver a simple vista que es superior? Fijaos qué elegancia. Nuestro vector curvatura media proyectado, HA, está bien definido y es positivo. Y en el denominador ha aparecido un término extra, la integral de AT al cuadrado. ¿Y sabéis qué es lo mejor? Si resulta que nuestro espacio-tiempo está contenido puramente en un hiperplano sin tiempo, ese término extra se hace cero. Y recuperamos exactamente la desigualdad original de Rayleigh. Esto es una pasada. Acotar el autovalor lambda1 es increíblemente útil porque calcularlo a mano suele ser un follón, o casi imposible. Las matemáticas nunca mienten, solo hay que saber preguntarles. Encima, si tenemos en cuenta que obtenemos el siguiente corolario. O sea, es decir, aunque no puedes calcular lambda1 en general, sí puedes acotarlo por arriba usando la geometría extrínseca correcta. El teorema viejo no estaba mal, solo vivía en un universo demasiado pequeño, digamos. Y esto es exactamente por qué investigar en matemáticas importa tanto. A veces un teorema falla, y al entender por qué falla, nos destruye la teoría. Y así tenemos la oportunidad de hacerla más grande. No era un error. Espero que te haya gustado mucho esa serie de vídeos, a pesar de que hayan sido tan complejos, avanzados, técnicos, que lo hayas disfrutado, aunque haya entendido más o menos, te hayas llevado una idea de qué es lo que se puede llegar a hacer en el ámbito de la geometría diferencial, en las matemáticas, en la investigación, y hayas aprendido un poquito más conmigo. Nos vemos por el canal.